Vamos a conversar con el doctor Óscar Matute Sánchez, abogado, experto en temas electorales, docente universitario. Doctor Óscar Matute, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos, buenos días a todo el Perú. En efecto, tenemos en el Congreso de la República un panorama congestionado que se refiere a una reforma electoral. De modo que, en efecto, hay que hablar de estos temas que son importantes y fundamentales para el país. A tu disposición. En principio, doctor Matute, ¿cuál es tu opinión sobre estos cambios en la ley 28094, la ley de organizaciones políticas, y que es la eliminación, ¿no?, de las elecciones PASO, y cómo van a afectar el proceso de selección de candidatos en los partidos políticos? Sí, tenemos que mencionar que la legislación peruana en materia electoral es tan inorgánica que no tenemos una sola elección que se repita con las mismas reglas. Es decir, no tenemos actualmente un código electoral, tenemos normas están en algunos casos contrapuestas entre sí, y las normas son tan inorgánicas que no tienen una unidad de criterio. Y hace poco, el 14, el Congreso de la República ha aprobado la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y de estos 4 elementos de las PASO nos hemos quedado solamente con uno, que van a ser únicamente elecciones primarias, ya no van a ser abiertas, ya no van a ser simultáneas y ya no van a ser obligatorias. Tampoco. De modo que en este contexto estamos hablando de que el Congreso de la República, en el cual están representados los partidos nacionales, está jugando un partido aparte a favor de la comodidad de los partidos políticos de designar los candidatos en el marco de unas cúpulas bastante cerradas y que esta decisión no se abra a la población. En Perú nunca se han aplicado las elecciones primarias, tenemos que decirlo. Teníamos una primera aprobación en el año 2019, en el 2021 tenían que aplicarse en las elecciones presidenciales, las generales no fueron aplicadas por la pandemia, se dijo en ese momento esto, fueron suspendidas. En 2022 también la aplicación fue suspendida en el marco de las elecciones regionales y municipales. De modo que ahora el Congreso de la República, reitero, que tiene entre sus filas a los representantes de los partidos nacionales, lo que está haciendo es jugar un partido aparte para, en efecto, eliminar esta norma que les resulta sumamente inconveniente. Ahora, doctor, ¿considera usted que lo que se ha aprobado en el Congreso es un retroceso realmente en términos de participación ciudadana y un retroceso también para la democracia? Tenemos que decir que en los países en los que se ha aplicado este tipo de elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, lo que se ha hecho es crear una base democrática un poco más grande. ¿En qué países se ha aplicado? En Argentina, en Uruguay, en Guatemala. Tenemos que además mencionar que en estos países se tiende a crear una base democrática más grande. Se incrementa la participación ciudadana con estas elecciones primarias abiertas, porque se supone que en estas elecciones tiene que participar toda la población. Asimismo, tenemos que ver que favorece la competencia entre los partidos políticos porque se pone un mínimo de participación para que puedan participar en el siguiente proceso electoral, que es el proceso electoral abierto, y se reduce el número de candidatos y partidos para las elecciones. ¿Esto qué permitiría en un sistema como el nuestro? Justamente, Carlos, crear una base democrática que comprometa a la población, pero además crear menos bancadas en el Congreso de la República, por ejemplo. Claro. Ahora tenemos, por lo menos vamos a tener 24 partidos o 25 partidos en las elecciones generales, porque ya están inscritos en el registro de organizaciones políticas, pero además tenemos el riesgo de pasar la treintena de partidos políticos, y si no aplicamos algún filtro, evidentemente vamos a tener como 30 bancadas en el Congreso de la República, ocasionando más fragmentación y la posibilidad de que el nuevo presidente no tenga ninguna mayoría al momento de gobernar. Ese es el riesgo. Es necesario aplicar un filtro. Doctor, la nueva norma establece ahora 3 mecanismos para poder elegir candidatos a la interna, ¿no? Ciudadanos interesados que deben inscribirse previamente ante un partido, votación por militante o vía delegados. ¿Cuál de las 3 le parece a usted que es la más idónea para al menos sentir un poco de representatividad en las organizaciones políticas? Sí, en este contexto, Carlos, se vuelve en buena cuenta al viejo sistema. Ya no tenemos primarias, entonces vamos a irnos a un sistema con elecciones con voto universal únicamente de afiliados. Es un voto universal, libre, voluntario, igual y directo de todos los afiliados.
o en todo caso unas elecciones con voto universal y secreto de aquellos afiliados y aquellos inscritos, o a través de delegados, que es el sistema que se quiere justamente privilegiar, ¿no? Entonces, estos delegados deberían ser... Y ese es el que van a optar elegidos seguramente la mayoría de partidos políticos, ¿verdad? Sí, porque esto facilita la manipulación de esta decisión tan delicada por parte de las cúpulas partidarias de quiénes van a ser los candidatos. Ahora, ¿cuáles podrían ser a ver, digamos, los efectos, ¿no?, de este cambio de la norma que nos pueda garantizar realmente la equidad en un proceso de selección de candidatos con estas nuevas modalidades? Sí, hay que mencionar que las elecciones primarias de este modelo nunca se han aplicado en el país. Doctor Mattuti, le voy a pedir por favor que nos espere unos segundos para regresar con su respuesta. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego, por favor, vamos a escuchar a su respuesta a esta interrogante. Vamos a la pausa y regresamos. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. 8 de la mañana con 18 minutos. Estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Mi nombre es Carlos González. Como siempre, un gusto acompañarlo los fines de semana. Y estamos en diálogo con el doctor Óscar Mattuti Sánchez, abogado, experto en temas electorales, docente universitario. Estamos conversando respecto a estos cambios que han habido en la ley de organizaciones políticas y que eliminan las elecciones. Doctor Mattuti, le consultaba sobre el tema de la equidad, ¿no? ¿De qué manera se puede garantizar la equidad en un proceso de selección de candidatos con estas nuevas modalidades, y cuál va a ser sobre todo el rol de los organismos electorales en el proceso de supervisión? Según la norma que en efecto tenemos vigente y la aprobación de esta y el debate de toda esta norma que está a punto de convertirse en ley, lo que estamos verificando en este contexto es que ya tenemos algunos filtros para la equidad en nuestro país, en lo que se refiere a cuotas electorales, la aplicación de cuotas electorales, es más, la alternancia que es obligatoria en el país. Es decir, se ha avanzado algo en esto al momento de incluir algunos sectores que tradicionalmente no participan en la política nacional. Nos referimos, por ejemplo, a sectores de género, sectores de edad también, que se ha incluido la participación obligatoria desde hace 2 elecciones incluso. Pero en este caso lo que estamos hablando es justamente la eliminación de las elecciones primarias, las consecuencias para nuestra democracia, que es una democracia que está tendiendo a viralizar o a multiplicar más los partidos y movimientos políticos, podría ser el hecho de que tengamos una bancada más fragmentada en el Congreso de la República, porque todos van a poder participar, no va a existir un filtro previo como unas elecciones primarias que ya era necesario en un sistema democrático como el nuestro. El sistema previsto más bien podría haberse mejorado, pero también vamos a ver que los partidos políticos van a tener y van a elegir a través de delegados probablemente, que es el sistema que más facilita la manipulación o la dirección de parte de cúpulas partidarias. Y estas 3 modalidades de elección que ya hemos hablado van a justamente privilegiar la participación de los delegados. La inscripción de partidos, que es algo de lo único o poco rescatable en esta modificación que está a punto de ser ley, en efecto sería que si un partido político quiere participar, debe presentar al menos un 3% de los ciudadanos que votaron en las últimas elecciones nacionales. Actualmente tenemos un 1%, es decir, se incrementa el número de afiliados, se amplía la base de representación. Esto es razonable, tenemos que exigirle más a los partidos y movimientos políticos. Asimismo, se les da un tiempo para preparar su inscripción. Es más, los partidos políticos tienen 2 años justamente desde que obtienen los formularios para recolectar estas firmas y presentar su solicitud al Jurado Nacional de Elecciones. Y el voto preferencial va a ser doble casi siempre en los casos, por ejemplo, de elegir al Congreso de la República. Se vuelve al voto preferencial y algunos especialistas en temas electorales dirán que esto es un retroceso. A mi criterio no es un retroceso, porque el voto preferencial es una manera de elegir de manera justamente específica a un candidato y es un ejercicio democrático bastante válido.
y el voto preferencial va a ser doble en la mayor parte de distritos, mejor dicho, en la mayor parte de circunscripciones electorales, y además de eso también se ve que el sistema está privilegiando la participación de esta votación por delegados y facilita la posibilidad de que las cúpulas partidarias puedan en efecto designar a sus candidatos. Es decir, perdóneme la expresión, pero vamos a tener nuevamente elecciones casi ya dirigidas, elecciones a dedo, como comúnmente se les denomina, y lo que usted denominaba candidatos, pues bastante vinculados a las cúpulas de los partidos políticos. ¿Y esto nos va a hacer sentir un país menos representado? Carlos, lo que estamos viviendo es una contrarreforma electoral, que es evidente, porque todo lo que ha sido dado recientemente como sugerencias, o en todo caso ha sido aprobado como norma, que son elecciones primarias, o por ejemplo temas que tenían que ver con la reelección partidaria, la reelección de representantes del Congreso de la República y reelección en general, está siendo cuestionado por el actual Congreso de la República, de modo que en este contexto lo que estamos viendo es que los partidos políticos, reitero, están jugando un partido aparte a favor de sus conveniencias y a favor de su representación. Pero esto no necesariamente le hace bien al país, porque tiende a fomentar la proliferación de partidos políticos y tiende a estimular la fragmentación en un futuro Congreso de la República, que además podría nuevamente estar en una contraposición crónica con el presidente de la República, quien sea electo. De modo que esto también, filtros. Esto también preocupa porque un grave problema que tenemos en el país es la transparencia. Hemos hablado sobre la participación ciudadana, cómo afecta esto, el tema de la equidad, pero también el tema de la transparencia, es decir, dentro de las organizaciones políticas lo que vamos a ver son acuerdos internos que favorecen a uno u otro candidato y a la cúpula misma, de lo que ya realmente en el Perú estamos prácticamente cansados los ciudadanos, doctor. Sí, reitero, de las PASO solamente nos hemos quedado con la primera letra, porque ya no son, las elecciones no van a ser abiertas, no van a ser simultáneas, no van a ser obligatorias, únicamente son elecciones primarias en el marco de los agremiados de ese partido político y aquellos que estén inscritos si es que el estatuto autoriza elecciones abiertas. Es decir, no tenemos en este momento ya un sistema o un filtro previo que pueda garantizar que nuestra democracia va a filtrar a aquellos partidos que tienen poca representación, porque además sucede que en las elecciones generales, elecciones de presidente, si fragmentamos la votación, vamos a tener partidos que pasen a la segunda vuelta con 8%, 10%, como nos pasó en la última elección. Y esto ocasiona que esta débil base democrática, débil representación, pase a segunda vuelta y, como nos pasa siempre, los peruanos tengamos que ir a segunda vuelta rezando o, en todo caso, tapándonos las narices, ¿no? Uh-huh. Nos preocupa realmente, ¿no? Porque de lo que más necesitamos en el país es pues más participación ciudadana, necesitamos más democracia y necesitamos fortalecer las instituciones y principalmente las organizaciones políticas, y esto no, según lo que podemos avisorar y según lo conversado, doctor, al parecer el futuro, ¿no? El futuro de las elecciones se torna un tanto débil. Muchísimas gracias, doctor Mattuti, por este diálogo con RPP, con Ampliación de Noticias. Muy amable y muy buenos días.